Buenos días, feliz sábado. ¿Cómo están? Bueno, estamos aquí en la casa de Dios y bueno, por ahí yo soy de moverme y bueno, con esto ahora que estamos saliendo, me contaban aquí, es como que uno se siente limitado, ¿no? O me muevo o no me muevo. ¿Puedo sacar el micrófono? ¿Sí? ¿Se puede sacar? Este que está acá, así que voy a hacer... Bueno, espero no haber hecho tanto lío. Bien. Bueno, ahora estoy un poco más cómodo. Me puedo mover un poquito. ¿Cómo estamos? Bien. Cuando pasaba hoy no, hoy, ayer, el título por ahí de la predicación, de lo que vamos a intentar hacer, eh, era medio complicado. Digo, ¿qué título? ¿Qué título se puede poner? Porque por allí no todo tiene un título, ¿no? Entonces, bueno, investigando por ahí el siglo I, el siglo I, eh, cómo era en aquel tiempo, un poquito, algunas cosas de las que la Biblia nos cuenta, pero eh, nos cuesta identificar cómo estaríamos nosotros en aquel momento. Porque bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Entre el nacimiento de Jesús y hoy, ¿o no? Hablaba el otro día con uno de los chicos con el que trabajamos juntos en algunas cuestiones que hacemos y entonces él me decía, eh, bueno, sí, cualquier cosa nos comunicamos y te mando un mensaje de texto. Buenísimo, buenísimo. Y ahí quedamos, ¿no? Vamos a... Y entonces, les digo, vos sabés que yo en algún momento, hace unos cuantos años atrás, trabajaba en lo que hoy es la telefonía, pero trabajé en lo que ahora se llama Telecom, pero en Paraná. Mi papá trabajó allí, así que una larga historia, pero para hacerlo muy corto, cuando yo estaba trabajando ahí, año aproximadamente 84 al 89, 90, el teléfono, y algunos aquí veo algunas caras que son más o menos de mi edad, ¿no? Veintitantos. ¿Eh? Los teléfonos eran muy poquitos. Como paranaense, en Paraná, y esto lo doy porque son datos que manejé en algún momento, había 20.000 teléfonos para aproximadamente unos 400.000 habitantes. ¿Se acuerdan cuando teníamos que llamar a la operadora? Hola, sí, quiero hablar con Buenos Aires. Al 19, ¿se acuerda? Muy bien. Al 19 teníamos que llamar. Y este chico me miró hoy y me dice, ¿pero cuánto hace eso? ¿Cuánto hace? No hace 100 años, porque hace 100 años no existía el teléfono. Le estoy hablando 83, entré a trabajar, 1983, no 1883, no, ahí no, yo no estaba. No. ¿Cómo percibimos un texto cuando lo trato de traer a la realidad de hoy? Esa es un poquito la idea de esta mañana, porque a veces me parece que entramos en el texto bíblico y lo tomamos muy histórico, y cuando lo queremos traer a la realidad cuesta, porque, bueno, pero antes, y entonces nos quedamos con antes. Entonces yo los invito a que vayamos un poquito a la Biblia, vamos al texto bíblico, vamos a Lucas, si me acompañan. ¿Por qué a Lucas? Bueno, en primer lugar, pensar que en aquel momento, en el imperio romano, tenía, bueno, un poder importante y el poder religioso de aquel momento, bueno, dependía un poco de este poder político, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando lo apresaron a Jesús, ¿se acuerdan? Que estaban allí, esto lo recordamos en Semana Santa, crucifícalo, crucifícalo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo allí Pilatos? ¿Qué dijo? Bueno, aquí lo tienen, yo no me lavo las manos, ¿no? Y entonces se lavó y todo el simbolismo que esto genera, ¿no? Pero hagan lo que ustedes quieran, pero el poder, ¿quién lo tenía? Fíjense cómo ha cambiado esto en la historia. Hoy hay mucho más poder religioso. Por ejemplo, bueno, cuando hay dos países que
tienen algún problema se llama un mediador. ¿Y a quién se llama? Normalmente se lo llama al Papa, para que medie entre dos países. Fíjense el poder que tiene ahora. ¿Cómo ha cambiado esto? Y entonces tengo que traerlo a la realidad de hoy. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro, entre comillas, poder para atraer o alejar personas? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Vos y yo, al estar de un lado, porque siempre hablamos de dos lados, están los buenos y los más o menos no están, ¿no? Siempre separamos el mundo en dos. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos de este lado. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo generamos? ¿Cómo charlamos? ¿Cómo nos comunicamos con aquellos que no son cristianos como nosotros creemos que deben ser para seguir a Jesús? ¿Cuál es el poder, entre comillas siempre, que tenemos para atraer o alejar ese imán interior que vos y yo debemos tener como seguidores de Jesús? El testimonio. Vamos a Lucas 15. Hace un tiempo escuchaba, y siempre vamos a ver esto, ¿no? Las parábolas. Normalmente una sola parábola, bueno, la puedo analizar, entender, pero normalmente son 2 o 3 parábolas que la podemos analizar juntas. Entonces por ahí tenemos la moneda perdida, tenemos la oveja perdida y así, ¿no? Vamos a intentar pensar. Siglo I, Jesús en el medio de toda una multitud de gente predicándole a todos, hasta los niños lo seguían. Así que ¿cómo tiene que haber sido esa personalidad de Cristo? Magnética. Hablaba y los niños, ¡wow! Y por ahí los adultos, y ahí me veo yo, che, no lo molestes. No, tranquilo, déjalo a los chicos que vengan a mí. Como iglesia, ahora lo traigo a hoy. ¿Cómo sos vos y cómo soy yo con los chicos? No, que no corran. Cállate, no grites. ¿Cómo habrá sido la predicación de Jesús que miraba a los chicos y los chicos entendían lo que Jesús decía? Siempre digo esto. Me encantaría que los chicos pudieran entender un sermón mío. Porque si no, lo estoy corriendo de la iglesia. Y los chicos se acercaban. ¿Cómo somos hoy, iglesia de Cristo? ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Con esos niños. ¿Lo estamos atrayendo? ¿Cómo es tu imán? ¿Como papá? ¿Como abuelo? ¿Como tío? En la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo está nuestra iglesia con los niños? Cada uno piensa, a ver, ¿cuántos niños hay en la iglesia? Y bueno, si tengo 2, ¿con quién? Si no hay más, ¿con quién se va a relacionar? Hay que traer más niños. Y para traer más niños, hay que traer más adultos. Y para traer más adultos, hay que traer más niños, porque los adultos sin los niños, yo me voy a morir en algún momento y nos vamos a quedar vacíos. Vamos a ver cómo hacía Jesús su predicación. Yo les dije, vamos a Lucas 15. Fíjense quiénes escuchaban a Jesús. Dice Lucas 15:1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Ahí estaba yo seguro, o debería haber estado, para oírle. ¿Quiénes se acercaban? Publicanos. ¿Quién eran los publicanos? Bueno, era un grupito muy reducido de gente que trabajaba para el gobierno, pero que eran del pueblo de Israel, conocían, y entonces estos publicanos le cobraban el impuesto a los mismos que de la raza de ellos. Por eso eran odiados estos. Este tipo me viene a cobrar el impuesto y es de los míos. No, vos tenés que pagar más. Yo sé que vos tenés tanto ganado. No, vos tenés que pagar tanto, vos tenés tantas tierras. Vos tenés que... Y este tipo me cobra el impuesto. Eran odiados. ¿Quiénes lo escuchaban a Jesús?
pecadores, publicanos, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo qué cosa. Por Jesús, a los pecadores le recibe y come con ellos. Este grupo de gente era el que escuchaba a Jesús. Y entonces pienso, ¿quién te está escuchando hoy hablar? ¿Está escuchando algún publicano? ¿Te está escuchando algún pecador igual que vos, igual que yo? Sí. Pero también puede ser que te escuche un fariseo. ¿Y quién es el fariseo? Ay, acá me duele. ¿Quién es el fariseo? El que está en la iglesia. Porque el fariseo, ¿se acuerdan cómo era el fariseo? El fariseo era uno que cumplía rajatabla todo lo que decía la ley. Es más, él decía, como le falta a la ley, hay que hacerle algunos retoques, porque está incompleta. Entonces vamos a ser un poquito más estrictos. Vamos a meterle más presión. Entonces vamos a hacer esto, y esto no, y esto sí, y entonces viene Jesús. Siglo I, tratemos de volver en el tiempo. Siglo I, vienen los discípulos y le dicen a Jesús, Señor, este tiene tal enfermedad, este. Y entonces, por ejemplo, en sábado. El fariseo en sábado, tenés que respetar el sábado. Cuidado, cuidado que no te vayas a ver caminando más de lo que permite la ley del hombre. Cuidado. Y ahora viene Jesús y le traen a un enfermo. ¿Y Jesús qué hace? En sábado. ¿Lo sanó o no lo sanó? Y lo sanó. Y entonces el fariseo que lo está mirando, pecador. Porque nosotros hemos retocado la ley y vos no deberías estar sanando en sábado. ¿Cómo? ¿Qué haces si vos tenés una oveja y se te va, y se pierde, y se cae? ¿No vas y la buscas? ¿Y no le das de tomar agua? Y no tenés que acarrear el agua, no es como hoy que apretamos un botón, hay un motorcito, sale el agua, mete, va en la batea. Tenés que ir a buscar el agua hasta el pozo, sacarle, ¿no le das agua? A la oveja sí, pero a este que se muera. ¿Cómo somos como iglesia? ¿A quién le estamos predicando el mensaje? ¿Y desde qué perspectiva lo estamos haciendo? A veces, cuando pensamos que tenemos cierta autoridad, porque hace un montón de años que soy adventista. Yo particularmente conocí el mensaje 2001, tenía algo así como 36. A los 40 me bauticé, pasaron 4 años, así que 2001 a 2021, 20 años. Así que no me la van a venir a contar, tengo 20 años de adventista. Y me ve alguien que nació en la iglesia y que hoy tiene 80 y dice, ¿qué decís, Raúl? Yo tengo 80 años en la iglesia, nací en la iglesia. Yo conozco cómo se hacen las cosas y no quiero ofender a nadie, ¿eh? Simplemente digo que a veces en el tiempo nos empezamos a poner un cartel de yo sé cómo se hacen las cosas. No me lo vas a contar a mí, Raúl. ¿Qué decís? ¿Cómo eran los fariseos? Eran los doctores de la ley. ¿No le vamos a decir a Jesús cómo se tienen que hacer las cosas? ¿Qué sabe este? ¿En dónde estudió? ¿Quién lo capacitó? Y entonces por ahí aparece un Pablo. ¿Quién estuvo con Pablo? Mejor dicho, ¿a los pies de quién? Ustedes lo saben. Gamaliel. Yo, Gamaliel. Cuando predicamos la palabra, debemos pensar que Jesús tenía un imán con los pecadores. Tenía un imán con aquellos que se sentían indignos de estar cerca. Cuando Jesús predicaba, los niños se acercaban, porque su predicación atraía, no alejaba, a veces sin querer. Cuando nos ponemos, y permítanme el término, no se enojen, cuando nos ponemos fariseos y empezamos con ser tan incisivos, y por ahí empezamos a alejar.
Y por eso nos ven como demasiado estricto cuando todavía la palabra de Dios no penetró en el corazón de ese pecador, porque el que cambia, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ese es el que cambia. Vamos un poquito más adelante. Dice que Jesús estaba con estos fariseos, con estos publicanos, con estos pecadores, y entonces para que entiendan cómo es el reino de los cielos, dice y cuenta una parábola. Entonces en el versículo 11 dice, también dijo, o sea que venía diciendo algunas cosas, y ahora Jesús dice, también dijo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, dame parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició todos sus bienes. Ustedes conocen la parábola, eran 2 hermanos, este padre de familia que tenía, se ve que un importante, era adinerado. Este hijo menor le dice, papá, mira, me quiero ir, dame parte de la herencia que me corresponde. ¿Cómo? Una herencia en vida. Es raro esto, ¿no? ¿A quién le pidieron la herencia antes de que se muera? ¿A alguien le pidieron la herencia? Es una parábola. Jesús intenta mostrar una enseñanza con una parábola. ¿Por qué? Porque por una parábola nadie podía enjuiciar a nadie. Cuando había seguidores, y fíjense que no era el único en este tiempo que estaba predicando. Es más, antes de Jesús hubieron algunos que querían ser grandes. ¿Lo vieron en la Biblia? Vamos a Hechos, hacemos un pequeño paréntesis, vamos a Hechos, Hechos 5. Fíjense, antes de Jesús hubo gente que intentó ser grandes. Hubo gente que intentó ser, ¿cómo decirlo? Importante. Dice, a ver, me fui por el tema y ahora estoy aquí. Hechos. Miren, perdí la referencia, se me fue. Seguimos un poquito más. Antes de Jesús hubieron personas que se dijeron ser grandes, pero, cuando se, cuando se iba en contra de esas personas y muerto el líder, todos los seguidores se disipaban. Cuando a Jesús lo quieren asesinar, porque esa es la palabra. Cuando lo quieren asesinar, así dicen, bueno, pero no sea que estemos haciendo una obra en contra de la palabra de Dios. Es mejor que dejemos que estos, si realmente esta obra es de Dios, va a continuar en el tiempo. Pero si no es, esto se termina enseguida. ¿Cómo estamos predicando? ¿Estamos atrayendo? ¿O será la obra del hombre que intenta predicar, pero que en definitiva la obra llegará a su tiempo? Por eso, como decíamos en el himno, estamos esperando esa redención que es totalmente segura. Seguimos un poquito en el texto allí, perdí la referencia. Cuando este hijo le pide al padre su herencia, una cosa bien interesante, que el hermano mayor lo ve, y aquí siempre esto genera, a mí me generó mucha duda, ¿no? ¿Por qué el hijo menor le iba a pedir la herencia y yo ahora me ponía en la posición del hermano mayor, ¿no? Digo, ¿este le viene a pedir la parte a papá? ¿Se la va a llevar? ¿Y yo me tengo que quedar acá? Fíjense lo que dice el texto. Vamos un poquito más adelante. Versículo 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo
cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano, ¿qué hizo? Ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. ¿Qué pasó? Mi hermano se llevó toda la plata que le correspondía, se la gastó y fíjense algo bien interesante. Fíjense cómo dice que se gastó la plata el hermano. Dice que se gastó la plata ¿en qué? Allá en el versículo 16, y deseaba llenar su... Perdón, versículo 14. Dice, y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Estaba con hambre, se había quedado sin plata, no tenía más que hacer. ¿Y qué pensaba él? Arruinó todo lo que tenía. Versículo 17, y cuando volvió en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo perezco acá de hambre. Me gasté toda la plata y ahora tengo hambre. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver a la casa de mi papá. Pero allá estaba el hermano mayor. Y entonces yo pensaba, bueno, ¿cómo me sentiría yo pensando en que mi hermano se llevó todo el dinero que le correspondía? Normalmente era así, cuando había dos hermanos, dos hijos de una persona que iba a dejar una herencia. Esa, en el siglo I, pensemos, siglo I, se dividía en tres partes. El primogénito se llevaba dos partes y el segundo hijo una parte. Así que si hablamos de millones, si la herencia tenía 3 millones de dólares, 2 millones se los llevaba el hermano mayor y 1 millón el hermano menor. Entonces dice el texto claramente que se gastó todo. Vamos al versículo 29. Mas él respondiendo, el hermano mayor, dijo, Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero ¿cómo, papá? Este se fue, se llevó toda la plata, se la gastó toda, ahora vuelve, vos matás el becerro más grande, el gordo, y yo nunca recibí nada. Saben, yo les cuento sinceramente, yo esto lo veía medio injusto. Digo, ¿cómo? La parábola, ¿cuál era la enseñanza? Si este se fue, se llevó, se gastó todo y ahora vuelve sin un peso, se gastó todo mal gastado, el texto lo dice, se lo gastó con prostitutas, en borracherías, y ahora vuelve y se va a llevar parte de lo mío. Cuando pensaba esto, digo, parte de lo mío. Estoy actuando igual que mi hermano, pensando en la parábola, ¿no? Pongo a mi hermano, que tengo un hermano, es menor, pero bueno, no teníamos tanta herencia. Mi hermano menor, y ahora yo. Mi hermano vuelve y se va a llevar mi parte. ¿Qué parte? Si papá todavía no murió, tampoco tengo parte. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando yo me pongo a evaluar a mi hermano que vuelve y digo, se va a llevar la parte que me corresponde, porque ahora seguramente papá le va a dar, estoy actuando igual que él, porque todavía papá no murió. A veces pensamos de esta manera cuando alguien, quizás que dentro de la iglesia, se fue, se apartó y ahora vuelve. Y entonces estoy yo, hermano mayor, ¿cómo lo miro? Che, ¿y este se fue? Y hace no sé cuánto que no viene en la iglesia, y sé que lo vi por ahí en algún bar, y sé que no anduvo en los caminos, y ahora es diácono de la iglesia. Es más, es jefe de diácono de la iglesia. Es más, lo propusieron como anciano. Es más, ahora es el primer anciano. El hermano mayor, el que queda aquí. ¿Nos decimos hermano o no nos decimos hermano? ¿Sí o no? ¿Cómo le decís? ¿Mi hermano? ¿Pero es el título nomás? ¿O realmente lo sentís tu hermano?
Porque si lo sentimos realmente como hermanos, tendríamos que decir más o menos los últimos 4 versículos que nos plantea aquí esta parábola. Pero cuando vino este su hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, versículo 30 estoy leyendo, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué me estás pidiendo? Si esto era tuyo, ¿qué es lo que estás haciendo? Cuando estamos en la iglesia pero si estás en la iglesia, estás en la casa de Dios, estás en la iglesia, estás haciendo la obra de Dios, estás en la iglesia, estás intentando seguir a Jesús con tropiezos, pero estás de este lado. Cuando llega aquel que se fue y que viene todo lastimado porque se dio golpes, porque el que se va del lado del Padre normalmente se golpea. Y ahora viene y todo ensangrentado porque lo agarró el enemigo y lo hizo pedazos. Porque ahora se fue, se gastó todo lo que tenía y lo gastó mal con rameras. Y ahora llega a la casa y nosotros, hermanos mayores, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? No, pará, ¿qué va a hacer? Vamos a hacer fiesta. Y entonces los últimos 2 versículos tienen un peso importantísimo. Porque dice, él le contestó, hijo, dice, tú siempre estás conmigo y todas las cosas son tuyas. Ahora fíjense lo que dice el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Porque tu hermano, no solamente mi hijo, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cuando Jesús cuenta esta parábola, recuerden, lo estaban escuchando ¿quiénes? ¿Pecadores? ¿Quiénes más? ¿Fariseos? ¿Quiénes más? ¿Publicanos? Los fariseos que se creían hacer todo correctamente, porque nadie era... ¿Qué me van a decir a mí? Pablo, ¿se acuerdan lo que dice Pablo? Dice, yo fariseo y ante la ley intachable. Pablo se miraba a su espejo personal y era intachable. Cuando salimos, pero yo soy, y pongámosle el título que quiera, pastor, anciano, el que sea. Yo soy eso. Yo soy docente universitario. ¿Qué me van a decir a mí? Era necesario regocijarnos, porque ese que estaba muerto, y Jesús estaba diciendo esta parábola a estos que entendían de la ley. ¿Quién iba a morir para pagar la deuda de todos? ¿Quién? Jesús. ¿Quién era que tenía que revivir? Los que estaban muertos en pecado. Y Jesús sabía que estos fariseos conocían la ley. Y entonces sabemos que la paga del pecado es muerte. Jesús le está diciendo a estos fariseos en la parábola, ustedes que saben, deberían entender que para recuperar aquel que se perdió es necesario dar lo mejor. Cuando Juan vio a Jesús que venía, dijo, este es el Cordero de Dios. Este quita el pecado del mundo. Es necesario dar lo mejor. Y esto cuesta. Cuando vamos a hacer un banquete por aquel que se fue, que se llevó todo, que perdió todo, ahora tengo que hacer el mejor banquete. Sí, el mejor banquete, porque yo también soy pecador. Y Jesús, el Cordero Inmaculado de Dios, Él dio su vida por mí. ¿Quién soy yo? Nada. ¿Quién sos vos? Y por ahí nos creemos con cierta autoridad. ¿Qué me van a decir a mí? Quinta generación de adventistas, perdón. ¿Qué me va a decir a mí? Pastor de la iglesia adventista. ¿Qué me va a decir? Docente. ¿Quién va a decir? Anciano, diácono.
tengo 50 años de ministerio en la iglesia. No se trata de esto. Se trata de que tu vida sea un imán para atraer a esos pecadores, a esos que están igual que vos, con una diferencia. Todavía ellos no conocen el amor de Dios, que es el que cambia, el que transforma, el que modifica patrones de conducta, de vida, pensamientos, aquello que te aleja. Porque necesitamos predicar el amor de Dios y no la ley de Dios. Cuando predicamos la ley, nos parecemos a los fariseos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, sí, eso lo... Está claro, está claro. Esto es como decirle, no sé, a nuestro hijo, ¿no? Mira, si vos incendiás la casa, nos haces mal. Sí, ya sabe. Mira, si vos le tirás al auto una piedra, lo vas a abollar. Sí, ya sabe. Si vos, los hijos de Dios, saben, porque Dios grabó ¿dónde? En el corazón su ley. Y dice que los que sin ley hacen la justicia, ¿qué van a hacer? ¿Perdonados o condenados? Porque la ley está en sus mentes. La ley está en sus mentes. Cuando Dios pone en el corazón del hombre hacer ciertas cosas, como en este caso a los fariseos, que Jesús le está predicando sutilmente, siempre quiere que entendamos que no hay nada que vos y yo podamos hacer para tener la vida eterna. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquellos que salían a buscar trabajo y se iban a la plaza, ¿no? En el tiempo de Jesús, y cuenta Jesús esta parábola también, que la tenemos por ahí en Marcos, cuando dice que estos que estaban buscando trabajo fueron a la plaza, salió el padre de familia y le dijo a su mayordomo, anda a buscar gente, y trajo gente, y empezó a traer gente, y fue a las 6 de la mañana, fue a las 9, fue a las 12 y a última hora, y le dijo, bueno, le vamos a pagar lo que es justo. Esta parábola también tiene conexión. Porque todos los que trabajaron de la primera hora tuvieron un pacto. Y los que llegaron a última hora le dijeron que le iban a pagar lo que era justo. Los que trabajaron todo el día, ¿cuánto cobraron? Ustedes lo saben. Un denario. Y los que llegaron a última hora, ¿cuánto cobraron? Un denario. Vamos a ponerlo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo estás trabajando para Cristo? Desde la primera hora, desde que naciste, Dios te bendiga. Naciste en la iglesia. Fantástico. Espectacular. ¿Cuántos años? No importa. 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Pero hay alguien que va a llegar en la última hora. ¿Y cuándo es la última hora? Quizás. Esa persona que está en el lecho de muerte y pide desesperadamente que venga alguien a hablarle, porque siente pesar en el corazón, porque está mal, porque se siente indigno, siente que va a terminar su vida y ahora pide que vaya alguien. Y quizás te toca ir a vos. Y fuiste y hablaste con esa persona y le dijiste, ¿reconoces a Jesús como tu Salvador? Sí, por lo que me acabas de decir, sí. ¿Te gustaría pedirle a Jesús que perdone tu pecado? Sí, claro, me encantaría, me traes paz. Querés recibirlo y quizás se lo unge con aceite y muere. ¿Cuándo llegó? En la última hora. Y yo, 20 años, en mi caso. Él llegó en la última hora. ¿Va a estar en el cielo? ¿Va a estar en el cielo? ¿Sí o no? Sí, va a estar en el cielo. ¿Reconoció a Jesús? En el último instante de su vida. Esa es la predicación del Evangelio. Los ladrones en la cruz. Uno, bajate, salvanos. Y el otro, callate, ¿qué decís? Nosotros estamos acá, lo merecemos. Señor, cuando vengas en tu reino. En la última hora, había hecho tantas maldades igual que el de la derecha. Pero uno se arrepintió. En la última
en el último minuto y murió. Vos y yo estamos llamados a hacer esa obra, a predicar la hora. En el último minuto, no sé cuánto más voy a vivir. Salgo de acá, me doy un palo en la ruta, chau, se terminó Raúl. Pero es mi último minuto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás en este último minuto? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿A quién le estamos predicando? ¿Cómo estamos predicando? ¿Cómo estamos haciendo la obra que Dios quiere que hagamos? Quiero terminar con esto. Primera de Corintios 4, por favor, si me acompañan. Primera de Corintios 4. Cuando Dios nos pide algo, el propósito es que nosotros nos demos cuenta. Cuando Dios nos pide algo, es porque Dios quiere que me dé cuenta dónde estoy. ¿Qué estoy haciendo en ese momento en mi vida? ¿Se acuerdan Job? ¿Qué le pasó a Job? ¿Perdió todo lo que tenía? ¿Sí o no? ¿Perdió los hijos? ¿Perdió las hijas? ¿Le agarró una enfermedad? ¿Qué es lo único que Dios dijo a Satanás que no le podía hacer? Quitarle la vida. Esa prueba, ¿de quién vino? ¿De Dios o de Satanás? ¿Quién dijo, déjamelo, yo voy a ver si este no blasfema contra tu nombre? ¿Quién dijo, Dios o Satanás? Satanás. Esa prueba no vino de Dios. Dios la permitió, pero no vino de Dios. Por eso Job en un momento dice, Dios dio, Dios quitó. Pero tenemos que entender siempre el texto dentro del contexto. Ese texto lo dice Job porque en ese momento Job no sabía que era Satanás que lo estaba vapuleando de esa manera. Él creía que era Dios que le estaba sacando por algo, no entendía qué. Por eso con los amigos dice, no, pará, yo hago todas las cosas bien. Era Satanás que se había ensañado con Job. Pero ahora un detalle interesante me parece a mí. Cuando Dios te pide algo, por ejemplo, al joven rico, ¿se acuerdan, no? Ahí en Marcos 10, 17, al joven rico. El joven rico se acerca y le dice, Señor, ¿qué debo hacer? Una palabra bien interesante en este tiempo. ¿Qué tengo que hacer para qué? Para heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto cuesta? Dicho de otra manera. Cuando Dios le pidió, porque Jesús es Dios, cuando Jesús le dijo, ¿cumplís los mandamientos? Sí, desde chiquito. Solo una cosa te falta. ¿Hace qué? ¿Vende todo? ¿Qué más le dijo? Dáselo a los pobres, toma tu cruz y seguime. En realidad le faltaban 3 cosas. Vender todo, darlo a los pobres y tomar la cruz. Y ahora seguirlo. ¿Qué es lo que tenés que vender? ¿Qué es lo que tengo que vender? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que te ancla a este mundo? ¿Qué es lo que tenés que vender? ¿Qué es lo que tenés que regalar? ¿Cuál es la cruz que tenés que tomar para seguirlo a Jesús? Otro ejemplo de esto, prueba pedida por Dios. ¿Se acuerdan? Toma a tu hijo, ¿a quién? A Abraham. Prueba pedida por Dios. Cuando Dios nos pide algo es para que vos y yo nos demos cuenta, pero también hay algo interesantísimo que plantea la Biblia, que no solamente para nosotros, sino para principados y potestades. Vamos ahí, 1 Corintios 4:9. Fíjense cómo lo plantea de esta manera el texto bíblico. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros. O sea, no como a primeros, como a postreros. Como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo ¿a quién?
al mundo. ¿A quién más? A los ángeles. Los ángeles están mirando desde el cielo, desde acá, entre nosotros, qué es lo que está haciendo Raúl con la prueba que Dios le pide, con esa cruz que tengo que levantar y llevar, con eso que me ancla a este mundo y que tengo que dejar, con eso que me aparta de él. Los ángeles están mirando y hay uno que vaya, anota todo lo que hace Raúl, lo que hace vos también. Espectáculo al mundo, porque los que no creen van a mirar tu reacción y ahora van a creer, porque será predicado el Evangelio por testimonio. Esa es la manera. Y ahora atraigo. Y ahora Jesús atrae a los publicanos, a los pecadores, a la prostituta, a los que hacían mal. No los echaba. Nuestra tarea como iglesia es predicarle a aquellos que todavía no conocen el amor de Dios, pero desde la perspectiva del amor. Vamos a matar el becerro más grande, más gordo, más lindo, el mejor. Vamos a hacer fiesta cuando viene alguien que hacía rato que no venía. ¿Por qué no venís? Tanto tiempo que no. No, bienvenido, vení, dale, vení, vamos, pasá. La iglesia no es solamente el sábado, horita y media. La iglesia de Jesús no es el martes, miércoles, una horita. Esa no es la iglesia. La iglesia, el término dice eclesia, es cuando nos juntamos varios para adorar a Dios en todo el tiempo. En todo el tiempo. No significa que voy a estar arrodillado las 24 horas del día, no. Dice que vamos a adorarlo con nuestra vida. Esa es la idea. Que vos y yo podamos hacer como este papá, porque en realidad la parábola habla del papá. La parábola habla del papá, de ese amor que papá tiene con vos y conmigo, como hermanos. Y a lo mejor yo mañana me voy, y ojalá que vos mates el becerro más gordo para que yo pueda volver. Que Dios nos ayude a tener este pensamiento, que cada vez que alguien se va, hay que recuperarlo haciendo el sacrificio más grande, que por ahí es tiempo. Tiempo para que esta tarde puedas visitar a ese hermano que hoy no vino. Tiempo que esta tarde esa persona que está enferma, que a lo mejor ni nos enteramos, porque ni siquiera levantamos el teléfono. Hoy un mensajito. ¿Cómo estás? Te extrañé en la iglesia. Te extrañé en el templo en realidad. ¿Quieres que pase por tu casa? 15 minutos. Hoy charlaba, si hoy en la iglesia somos 10, 15 oficiales de iglesia y cada uno visita a 2 personas en la tarde de hoy, 10, 15 minutos cada una, y hay 15 oficiales de iglesia, estaríamos visitando 30 familias. 30 familias que estarían siendo atraídas por el imán que Cristo pone en tu corazón. 30 familias que hoy podían tener el agua de vida, no tuya, sino la de Cristo. 30 familias que podrían mañana estar acá en el templo, si hoy no están. Y si están, a lo mejor enterarnos de algo que no estaba muy bien, que no estaban muy contentos, pero tu visita regocijó ese corazón. El cordero más gordo puede ser algo tan simple como tiempo. Que Dios me dé a mí, en mi mente, la claridad de pensar cuál es el cordero que tengo que matar para recibir a ese que se fue. Que Dios te bendiga. Gracias, Raúl. Sábado de reflexión profunda. Agradecemos el mensaje y también saludamos a quienes nos escuchan para que juntos también reflexionemos en el tiempo que estamos viviendo. Hace bien escuchar cómo es la dirección del Padre hacia los hijos. Gracias, Raúl. Gracias. Vamos a terminar entonando el himno número 109 y después le voy a pedir a los miembros de Junta tener una breve consulta nada más, después de terminar el culto divino.
Nos ponemos de pie. Mi vida y por muerte soy, caerás enmedecida y con el brazo eterno que nunca se apagará, seguro puedo siempre andar, a él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, es el mejor que ame, y hace esto se entregó a fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo de él mismo regalado, mi vida, fuerza y corazón a él me he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso, para animar mi vida aquí en la de su gloria, y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante, de quien la duda tanto amor jamás podrá apartarme, del mundo de la muerte, pues soy tuyo para siempre. Oh Dios, te damos gracias porque tu palabra es bien clara. Ayúdanos para que cada vez que podamos predicar tu palabra, cada vez que uno de tus hijos más pequeño quiera volver, nosotros estemos bien conscientes que tenemos que dar lo mejor para recibir a tu Hijo. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que siga cambiando mi vida, nuestras vidas, que el Espíritu Santo pueda transformar para que aquellos que todavía no te conocen, la predicación de nuestros actos, de nuestra vida y nuestro testimonio pueda ser la predicación constante. Ayúdanos y que al retirarnos aquí de tu casa de oración, cada uno de nosotros pueda seguir alabándote, adorándote con su vida. Lo pedimos, lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios te bendiga.
Dios te bendiga.